Vamos a hablar en esta columna de lo que son las regulaciones a las exportaciones en el mundo. Les propongo un paseo internacional, algo que muchas veces los medios locales eligen no hacer, no todos, no es este canal el caso, pero muchos medios eligen contarte solo lo que pasa en Argentina en un mundo en donde hay grandes transformaciones, no solo por lo que ocurrió en la pandemia, sino por la suba de los precios internacionales de los alimentos. Así que les propongo una columna que tiene que ser así veloz porque tengo mucha información. Bueno, esto es lo que dicen algunos medios, ¿no? Retenciones. La Argentina está entre los países del mundo que más presiona fiscalmente al campo y más desalienta las exportaciones. Vamos otra más. Elegí dos, porque había... Acá nuestra productora Silvia sabe que había muchas noticias para elegir. Clarín, retenciones. Argentina está entre los 3 únicos países que desincentivan la exportación. Vamos ahora a analizar de qué estamos hablando, ¿no? ¿Qué es esto de desincentivar? En primer lugar, repasemos más teóricamente cuáles son las formas de regulación que tiene un país sobre el comercio exterior. Yo diría en principio 3. Una son los derechos de exportación. ¿Qué son los derechos de exportación? Un derecho que se cobra a quien exporta para poder desacoplar el precio internacional respecto del precio local. La herramienta recaudatoria, yo diría que es secundaria. Lo más importante es la herramienta de desacople. ¿Bien? Cupos, es decir, limitar cuantitativamente cuánto se puede exportar porque, bueno, es lo mismo que comemos, entonces hay que preservar el abastecimiento al mercado interno. El caso de la carne con los cupos ha sido testigo. Hay otra mirada también, o hay otra manera, que son las empresas de propiedad estatal. Y hay casos, digo, Codelco, el cobre en Chile, petroleras como Pemex en México, Equinor en Noruega, Petrobras en Brasil. Digo, hay casos testigos de empresas que intervienen en el comercio exterior. Ojo, porque a veces nos hacen creer que solamente está la cuestión de las retenciones. Ampliemos el mapa y veamos que las herramientas son varias y se pueden usar también. Avancemos ahora sí a ver cuáles son los países productores de alimento, porque ustedes deben leer 3, 4 países son los que ponen regulaciones a las exportaciones. Y parece poco al lado de un universo muy amplio de países. Bueno, pero ¿cuántos son los que producen alimentos? Que son los que nos importan porque son con quienes nos tenemos que comparar. Unión Europea, trigo, Unión Europea, Rusia, Australia, Estados Unidos, Ucrania, Canadá, Argentina, India. No hay mucho más. Los primeros 3, Unión Europea, Rusia, Australia, tienen casi el 50%. Maíz, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Ucrania, Unión Europea, Rusia, India, Sudáfrica. Bien que varios incluso se repiten. Grandes productores de trigo pueden ser grandes productores de maíz, como el caso argentino. Girasol, Unión Europea, Moldavia, China, Ucrania, Argentina, Kazajistán, Rusia, Serbia, Turquía. Lo mismo. Estos son los países que producen alimentos. Estos 3 cultivos son los que elegí mostrarles, trigo, maíz, girasol, en el mundo. Entonces, a la hora de decir 2 países en el mundo hacen tal cosa, 3 países en el mundo hacen tal otra, lo que hay que mirar es sobre qué universo, sobre el universo de lo que producen alimentos, que deben ser entre 10 y 15 países. Avancemos ahora sí a ver cuáles aplican derechos de exportación. Argentina, girasol, maíz y trigo, digo, sobre estos productos que hacen a lo que comemos, también está la soja desde ya. Rusia, trigo y maíz, Ucrania, trigo y girasol, China, maíz y trigo, Kazajistán, trigo, Turquía, maíz, aceites vegetales, Azerbaiyán, trigo, India, reciente prohibición de exportación de trigo, Pakistán, prohibidas las exportaciones de trigo, harina, productos de trigo desde 2020, Serbia, cuotas mensuales de exportación de trigo, maíz, aceite de girasol y harina desde marzo 2022, ¿no? Quizás no se imaginaban esto y quizás hay países que no les parecen tan relevantes, pero a la hora de explicar la producción de alimentos sí son relevantes. Porque en el mundo hay una disputa por los alimentos y los precios de esos alimentos suben en los países que los producen y eso requiere algún tipo de herramienta de regulación para que no sufran esas poblaciones aumentos de precios de lo que comen. Avancemos. Algunas noticias para ilustrar. Agrofy News. Rusia aprobó un aumento de los derechos de exportación para el trigo. Tenemos más. Infobae. Después del trigo, esa la sabían, de India, India restringe la exportación del azúcar. Esto es del 25 de mayo, de la semana pasada. Avancemos. Otra más. Serbia. Euronews. Prohíbe la exportación de trigo, maíz y aceite ante la fuerte demanda y subida de precios. Son esas noticias que aparecen pero muy aisladas. Vamos a una última. Me fui a mirar qué dice la Organización Mundial del Comercio, la OMC,
que hace un informe anual, un reporte, en donde dice cuáles son los países que regulan, que tienen algún tipo de medida. Puede ser cupo, puede ser derecho de exportación. Fíjense, 103 nuevas medidas de restricción al comercio exterior entre octubre del 2020 y octubre del 2021. Es decir, les diría, desde el peor momento de la pandemia, octubre del 2020, pasando ese momento, a octubre del 21. En el último año, con incluso fecha más tardía, porque las noticias que vieron son más actuales, con lo cual había que agregarle las noticias que vieron recién. Menciono rápido, ¿cuáles son los productos que sufrieron regulación? Australia, los desechos de vidrio y plástico. Azerbaiyán, trigo, morcajo. Bolivia, carne bovina. Esto lo dice la OMC, no lo digo yo, no lo dice el CEPA. Canadá, productos farmacéuticos. Chile, metales preciosos chapados de metal. China, hierro y acero. Sepan que también el hierro y el acero están subiendo el precio, entonces los países productores de acero cuidan que la chatarra, que es el desecho que se usa para producir el acero, no lo pierdan, porque lo quieren ellos para producir, entonces limitan la exportación. Colombia, también desechos como chatarra, fundición, hierro y acero, lingotes de chatarra. Avancemos. Egipto, porotos, alubia, frijoles, abonos nitrogenados. Rusia, habas de soja, trigo, morcajo, centeno, cebada, maíz, aceite de girasol y también la fundición de acero en bruto. India, semillas de cebolla, algodón, desperdicios de algodón, hilados de seda. Indonesia, cuero, madera, cacao en grano, aceite de palma en bruto. Esto es un informe de la Organización Mundial del Comercio. E incluso, permítame decirle, quedó viejo. Es decir, todo eso pasó hasta el 2021 y luego hay que volver a revisar porque hubo más medidas en materia de restricciones. Mi humilde aporte en esta columna es decir, cuidado porque las noticias tienen una mirada también global y hay que ver qué es lo que está haciendo, no el mundo en general, sino el mundo que produce alimentos y que es comparable con la producción alimenticia en Argentina.